glorificamos, ó Pai. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora vamos a pasar a los versículos bíblicos, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Aleluya. Continuamos con la lección número 6, ¿verdad? Estamos estudiando las lecciones de vida y ministerio del apóstol Pablo a los gentiles para la iglesia de Cristo. Amén. Extienda su mano hacia casa a los niños y vamos a orar por ellos porque esto es el futuro de la iglesia. Santísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, en este momento, cuando estamos aquí reunidos, Dios, con un solo sentido, Dios mío, de aprender más de tu palabra, Dios, de exaltarte, de glorificar tu santo nombre, Dios. Te presentamos a ti, Dios mío, este servicio, este culto, Dios. También presentamos a ti estos niños, estos jóvenes, Dios mío, que están aquí presentes, Dios, que les van a ser enseñados, Dios mío, tu palabra, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, para que sea una semilla, Dios, fructífera en su vida, en sus corazones, Dios, que desde niños están siendo enseñados, Dios mío. Yo te pido que tú, Dios mío, con tu palabra poderosa, Dios, te glorifique en cada uno de sus vidas, Dios, y los guardes de todo mal, Dios mío, y que tu palabra nunca falte en su boca, Dios, y el temor a ti nunca falte en sus corazones, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastora Laura. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar otra vez con ustedes. Vamos a ponernos cómodos y estar atentos a la enseñanza del Señor. Me olvidaba yo que cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a darle un pellizquito a un gran manjar, que es la palabra del Señor. Pero que muchas veces cuando estamos en casa, que nos toca comer solo, no comemos con mucho entusiasmo y mucha alegría. Pero cuando comemos juntos, sea lo que sea, lo comemos con alegría. Y nosotros venimos a compartir ese pan, que es un manjar que tenemos oportunidad de comerlo en casa, las veces que queramos. En casa tenemos este manjar que es la palabra del Señor y su enseñanza, pero la oportunidad que tenemos aquí de compartirlo juntos es muy diferente cuando venimos juntos. Entonces, seguimos aprendiendo de la vida de Pablo en el poder del Espíritu Santo y hemos venido estudiando esta palabra de Pablo, como hemos venido aprendiendo de él en las lecciones anteriores, su llamado, cómo lo llamó el Señor, el mundo que tenía él en la lección 1. La lección 2 vimos Saulo de Tarso, el perseguidor. En la lección 3 vimos la conversión de Saulo de Tarso. La 4, Pablo, el llamado a ser apóstol. Y en la lección 5, Jesucristo y este crucificado, que era el mensaje que el apóstol está predicando. La lección 6 de hoy es Pablo en el poder del Espíritu Santo. No solamente Pablo debe andar en el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros puede decir su nombre y decir en el poder del Espíritu Santo. Amén, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. Mi hermana Yesenia, mi hermano Carlos, cada uno de nosotros, mi hermana Selma, la palabra de Dios, Pastor Celso, cada uno de nosotros está llamado a caminar en el poder del Espíritu Santo. Porque se acaba, ¿no? Okay. Porque no podemos caminar en la insensatez de pensar que si esta vida que nosotros estamos viviendo, esta nueva vida, si cuando nacimos de nuevo fue el Espíritu Santo el que nos bautizó y nos injertó al cuerpo de Cristo y nos dio la naturaleza divina para vivir, sería necio pensar que el camino y el final de este destino lo vamos a hacer sin el Espíritu Santo. Fue como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. O habiendo sido
siendo en alto para muchos, vas a ser eliminado por ti mismo. No podemos nosotros como cristianos que quiere llegar a la meta, que quiere llegar al blanco, que quiere tener una vida plena, porque muchas veces no queremos decir exitosa, porque el éxito se relaciona con los proyectos y los planes y los alcances y los logros del mundo. Pero nosotros en el Señor vivimos una vida plena. Pablo decía que proseguía al blanco. Y aún cuando en su último viaje, que lo vamos a ver ahora, Pablo en el poder del Espíritu Santo, gracias Laura, cuando vamos a ver ahora que en los viajes que él hizo, que Pablo hizo, todo donde él se movía era porque el Espíritu Santo le decía: anda aquí, anda allá, no vayas allá, no pases por allá. Mira, cuando vayas a aquel lugar te van a perseguir, aquí te van a apedrear, aquí todo. Y Pablo no decía: no, Señor, pero si me van a apedrear o si ahí me van a perseguir, yo no voy. Él iba a donde el Señor le decía, independientemente de las consecuencias y de las circunstancias en las que tenía que pasar. Amén. Entonces, estamos aquí para alabar al Señor, para aprender y para ser bendecidos. Vamos a continuar aquí en la palabra del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo para nuestro diario vivir y para nuestra vida. Tenemos aquí, el objetivo que tenemos es entender la necesidad de vivir en la plenitud del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Indudablemente, hermano, esta no es una obra de carne y sangre. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados y toda hueste de maldad. Nuestra vida no es natural, sino sobrenatural en el Espíritu Santo. O sea, que nuestro diario vivir sea marcado por lo que, Señor, que quieres que haga. Señor, está bien. Y mirar al Señor en nuestra vida, en cada circunstancia, y aún en lo malo que nos pasa, no quejarnos. Señor, ¿qué quiere que aprenda de esto? ¿Qué pasa de esto? Así nos vamos a ahorrar unos cuantos malos ratos o unos cuantos cuestionamientos. Si entendemos de una vez que nuestra vida le pertenece a Él y está en sus manos, pues vamos a caminar en ese poder. Y en este poder del Espíritu caminó Pablo, porque en el poder del Espíritu fue llamado. Porque el Señor le dijo: es necesario que tú comprendas y entiendas todo lo que tienes que sufrir por mí. Y tú eres un instrumento escogido y te he llamado. Así el Señor nos ha llamado en ese poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario vivir en la plenitud del Espíritu Santo. En esta lección vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en Pablo, cómo él dio testimonio de Jesús, que Jesús era el Cristo, que era el mensaje. Y en sus cartas Pablo nos enseña cómo el Espíritu Santo obró en él y cómo lo puede hacer en nosotros mismos, cómo obra en el Espíritu Santo. Lamentablemente, hermano, esta persona de la Trinidad, que es Dios mismo morando en nosotros, que es el regalo, es tan mal entendida en la iglesia hoy, pero no es a nivel del pueblo de Dios. Es malentendido lo que es el Espíritu Santo y su obrar. Mi hermano, el Señor hace como Él quiere, pero Él también tiene su orden, ¿verdad? Y Él también tiene su instrucción y su palabra. Dice que Él no es un Dios de desorden, que es un Dios de orden. De hecho, cuando habla en 1 Corintios 12, 13 y 14 de los dones del amor, que no puede faltar el amor junto con los dones, porque sin el amor, nada de esos dones son como algo que resuena, que no tiene sentido. Porque esos dones vienen para que en el amor nos edifiquemos unos con otros y estemos unos con otros creciendo. Pero la obra del Espíritu Santo viene para ayudarnos. No hay excusas para alguien que diga que no puede caminar en el Señor, que no puede avanzar. Hermano, aquí nosotros estamos asegurados, porque el Espíritu Santo ha sido asegurado en nosotros. El Señor dice que es una garantía, que es un sello que Él nos dejó a nosotros. Y Pablo lo experimentaba y era lo que él, en el evangelismo que hacía, quería enseñar. Entonces, seguimos a la otra. Los puntos clave de esta clase tenemos 3 puntos más la conclusión. Que el punto número 1, predicando a Cristo en el poder del Espíritu. Lo que tienen la guía lo pueden mirar allí. El punto 2, el argumento de Pablo sobre la plenitud del Espíritu Santo.
y la fuente de la enseñanza de Pablo. Y la conclusión. Vamos a ver aquí que Pablo leemos y tiene la guía, dice, en la introducción vemos que Pablo, movido por el Espíritu Santo, comenzó a tener como misión de vida dar testimonio de Jesús y probar que Él es el Cristo. En esta lección veremos cómo Pablo predicó a Cristo en el poder del Espíritu. Su argumento sobre la plenitud del Espíritu y la fuente de la revelación del Espíritu Santo en su ministerio, y confirmaremos que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio en el poder del Espíritu Santo. Hermano, fue tan grande, recuerden la conversión, que fue en Damasco, cuando él iba camino a Damasco. Pero los días después que las escamas cayeron de sus ojos y después que Ananías, el hombre de Dios, fue y oró por él, ¿verdad? Este hombre inmediatamente salió de ahí y comenzó a predicar en el mismo Damasco. Era tanto el fuego que el Espíritu Santo había puesto en este hombre, que en el mismo Damasco él salió y fue a predicar. Por eso era que la iglesia no entendía el cambio. Allí no había redes sociales, ni salía en la primera noticia, ni había Reel, ni había Instagram para que la gente se entera rápido de las cosas, no. Sino que lo que sabían era que era un perseguidor que entregaba a la iglesia para ser azotada, para ser encarcelada, y de repente lo ven predicando. Claro, la mente de ellos decía, esto debe ser una estrategia de la seguridad de Roma para hacerse pasar por uno de nosotros y así poder encontrarnos. De hecho, en el comienzo de esta predicación, Bernabé fue un elemento fundamental para que él pudiera entrar a la iglesia. Bernabé fue un elemento fundamental porque fue el que le dijo, mira, sí, es verdad, conociendo la historia, este hombre sí fue transformado, este hombre fue cambiado. Y él fue uno de ese anclaje, de ese puente que logró dar testimonio de él para que la iglesia lo recibiera, lo apoyara y pudiera recibir también el testimonio de él. Muchos de nosotros, Dios tiene planes con nosotros, pero Él dice que nos soportemos unos a otros, nos apoyemos unos a otros, que nos necesitamos como cuerpo unos a otros para crecer en amor, porque somos el cuerpo de Cristo, porque allí radica la plenitud del Espíritu de Dios. Si ustedes estudian la Biblia en Efesios capítulo 4 y las cartas de Corintios, cuando habla de los dones, para que la iglesia se mueva en los dones, dice que la plenitud del cuerpo de Cristo se coloca allí, porque no todos son manos, no todos son pies, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos hacen todo. Hermano todero, hermano que hace todo, y el cuerpo de Cristo está aquí, para cada uno tiene una función, cada uno hace algo. Yo recuerdo cuando vine a esta congregación que nuestro pastor dijo, aquí hay lugar para todos y todos tienen oportunidad de colocar sus dones al servicio de Dios y de trabajar. Si estamos sin hacer algo y estamos en ociosidad, algo malo anda en nosotros, porque trabajo hay bastante. ¿Cuántos creen eso? Trabajo hay bastante. Y es un trabajo que se hace en el poder del Espíritu. Pero si tú apagas el Espíritu, si tú contristas el Espíritu, tú no vas a escuchar voz para hacer lo que Él dice. Tú no lo vas a escuchar, no vas a tener sentir de hacer lo que Él dice, sino de hacer lo que tú quieres. Por eso es que la palabra de Dios dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Y allí radica esta gran diferencia de lo que es la plenitud, que ya lo vamos a ver, la plenitud del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Predicando a Cristo en el poder, en el desierto, hubo una fase de preparación para el camino de la predicación. Vemos en este punto, siguiendo el orden de la predicación a Cristo en el poder del Espíritu, Pablo fue movido por el poder del Espíritu y él comenzó a predicar inmediatamente. En el camino de la predicación hubo una preparación. Muchas veces habla de una preparación. Fíjense esto, hermano. Pablo fue llamado en el poder del Espíritu, fue mirado por la luz y la voz del Señor. Pablo era un hombre que venía preparado por Gamaliel, el gran maestro de la escuela judía, de las leyes y de todo. Un hombre con formación, que sus padres en Tarso
como decir en la ciudad, en donde está la ciudad, la universidad, que los padres mandan a los hijos a las capitales para que estudien. Pues Pablo estaba en una ciudad, habitó en una ciudad donde estaba la enseñanza de la ley, de la palabra, y fue preparado en cuanto a la ley. No había algo en la palabra que él no pudiera entender. Por eso es que cuando dicen que el autor de Hebreo es desconocido, yo estoy segura y yo puedo afirmar y creo, hermano, que es Pablo el autor de Hebreo. Muchos dicen autor desconocido, pero es que nadie escribe y nadie habla como habla este hombre. Este hombre, el que habla. Yo no sé qué dice el pastor, pero muchos dicen que el autor de Hebreo es desconocido. Não se sabe exatamente quem escreveu. Quem escreveu? Foi Pablo, Timoteo, que foi Apolo, Sí. Apolo con Lucas. Muchos dicen, pero, ¿verdad, hermano? Pero yo cuando lo leo, yo siento cuando estoy leyendo que está hablando Pablo. Pero hay muchos que Yo no sé si le pasa a ustedes cuando leen Hebreos. hay muchos que creen que fue Pablo. Sí. Pero no se sabe ao certo. No. Dicen que no es un autor desconocido, pero es que yo no puedo evitar cuando leo Hebreo Ahora sí. que es Pablo el que está hablando y el que está escribiendo esa carta. Sí, seguro. Y entonces, con todo eso, Pablo tuvo una preparación. Pasaron años, 14 años antes de subir a Jerusalén. En el desierto de Arabia pasó por 3 años. Muchos de nosotros queremos servirle al Señor, estar en el poder del Espíritu, pero no queremos pasar por el desierto. Pablo tuvo en el desierto 3 años, en el desierto de Arabia, y luego regresó a Damasco y luego fue a Jerusalén. Si ustedes leen Gálatas capítulo 1, 2, 3, por allí, él relata su historia a los Gálatas. Él les relata con detalles cómo fue su trayectoria, de que lo que él aprendió, él no lo aprendió de sus hermanos, que habían estado con Jesús y habían visto el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Al contrario, estos cristianos huían de él porque él era el enemigo, él era el perseguidor. Por eso quien tuvo que enseñar a Pablo fue el mismo Espíritu Santo, y él te quiere enseñar a ti. En medio del desierto, en esta nación, en las circunstancias que tú estés pasando, él quiere ser tu maestro. Y él lo dijo: yo vengo para enseñarte, para consolarte, para acompañarte, para estar contigo. Yo quiero que tú me busques, pregúntame, consúltame. Es como que el Espíritu Santo está allí sentado y dice: pero este hijo mío no me desestima, no me toma en cuenta, y yo estoy aquí para ayudarlo, y él hace todo a su manera. Pero él no nos deja, él está allí, porque es maravilloso la manera como el Espíritu Santo nos rodea, hermano. Porque la palabra de Dios dice que él está en 3 formas sobre nosotros. Que él está, Juan 14, el verso 26 creo que, dice que él está en nosotros. Él está con nosotros, nos acompaña, hermano. Y él está sobre nosotros, viene sobre nosotros cuando necesitamos, en una misión, en un trabajo, en una oportunidad. Cada vez que nos toca hacer algo para ellos: Señor, ven sobre mí y ayúdame, enséñame, ¿verdad? Ven sobre mí, haz algo conmigo para hacer tu obra, porque la obra de Dios es de Dios, no la puede hacer la carne. ¿Por qué, hermano? Porque él dice que aún nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de él. Aleluya. Él no va a recibir de nosotros, por más bueno que tú lo hagas, lo prepare, él no va a recibir nada, sino viene de su espíritu, purificado por su espíritu. Porque la vida del Señor, él es espíritu, y los que le adoran en espíritu, le hablan en el espíritu, caminan con él en el espíritu, lo van a conseguir, lo van a adorar, nos vamos a entender, estamos en el mismo lenguaje. Y el lenguaje del Señor no es lógico, hermano, porque si yo hubiera estado el día con lo analítico y todo que uno le mete, no, pero 2 más 2 son 4, porque aquí en el Evangelio 2 más 2 son 100. ¿Y de dónde salieron los 100? La multiplicación de los panes. 2 panes, 5 pesos, 5 pesos y 2 panes, no me acuerdo. Ajá, y como eso da 12 cestas y todo lleno y se multiplica. Pero 2 más 2 son 4. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo pasa esto? Entonces, nosotros estamos viviendo
en un mundo que no es de lógica. El camino del Señor no es en la lógica, es en la fe. Aleluya. Es en la fe. Y el Espíritu, este Espíritu y esta unción de que estamos hablando, el poder del Espíritu, se recibe por fe. Gálatas 3:5 dice que el Espíritu se recibe por fe. Ah, pero que no brinqué, pero que no salté, no me vomité, no me pisaron en la iglesia, no me pasaron por encima. Y entonces, ¿cómo es que tengo el Espíritu? Lo que necesitamos para ser bautizados en el Espíritu, nacer de nuevo. Cuando nacimos y creímos y fuimos regenerados, fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Y allí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú camines por ahí, solo piensa, soy parte del cuerpo de Cristo. Él es mi cabeza. Si voy a hacer algo, tengo que preguntarle a Él. Porque ¿dónde está el cerebro y el que piensa? Arriba. No te creas tú muy pensante, muy analógico, muy alógico y muy analizador. La cabeza es Cristo. Si tú quieres saber algo, sabe lo que digo la cabeza. La cabeza es Cristo. ¿Por qué, hermanos, existen tantas confusiones, tantas religiones y tantas todo? Porque los que somos parte del cuerpo no creemos la cabeza. Y comenzamos a pensar más de la cuenta. Pero yo recuerdo cuando nos sentábamos a jugar un dominó en casa y yo me quedaba en la Navidad, siempre sacamos el juego de dominó, después que dábamos el feliz año, hacíamos una sopa calentita y jugábamos dominó al amanecer. Ay, vamos a jugar un dominó en casa, nos cerrábamos y jugábamos una partidita de dominó. Ya eso era así como parte de sacar esto, vamos a jugar, vamos a llenar el tanque y nos bañamos y estábamos todos juntos. Y yo recuerdo que cuando más me quedaba pensando para hacer la jugada, los que han jugado dominó saben que hay que pensar la jugada. Y yo decía, cuanto más me quedaba, y ponía, ¡tan!, metía la pata. Y me decían los contrincantes, burro que piensa, bota la carga. Entonces, hermano, nosotros somos el burro que lleva al rey. No piense mucho, lea y aprenda lo que dice él. No lo piense mucho. Lea, aprenda y obedezca. Porque si piensa mucho, entonces dice, sale por ahí una nueva religión, sale el piso C 3, 4 como un nuevo movimiento. ¿Por qué? Porque ese burro pensó mucho. Ese burro pensó mucho. Mira, que 2 o 3 dividieron la iglesia. Ese burro pensó mucho. ¿Verdad? No, porque no vino más por esto. Ese burro pensó mucho, botó la carga del Espíritu Santo. ¿Verdad? Caminar en obediencia. Muchas cosas se resuelven sin hacer mucho, sino callar. Muchas cosas se resuelven cuando callas. Pero el necio piensa que cuando habla lo va a resolver. Pero muchas veces las cosas se resuelven cuando callas. Y Dios va a traer en ti el momento y la ocasión para resolver eso. ¿Qué tanto te preocupa? ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo, las cosas que se hacen en el Espíritu Santo son así. Pero, hermano, somos necios. Porque Pablo decía, necio habiendo comenzado por el Espíritu, vas a andar ahora. Entonces, a ver, ¿quién me dio vida a mí? Yo no renací en el Espíritu, yo no nací de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo creo que yo esta vida la voy a caminar sin el Espíritu, sin depender de Él en el día a día? ¿De dónde me sale a mí eso? Yo solamente voy a volver a la carne. Así que si vivo por el Espíritu, ando en el Espíritu. Y eso es lo que se llama la plenitud del Espíritu. Andar en la vida, en la plenitud de vida. Para que Dios cumpla tu propósito en ti, tú tienes que andar en la plenitud del Espíritu. Y la plenitud del Espíritu, ya vamos a ver qué significa y cómo va ese tema, hermano. Porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces, en el punto anterior se me quedó algo que era que él fue al desierto, regresó a Damasco, a Jerusalén. Ustedes con calma, porque, como le dije, venimos a meterle un bordiquito a la torta y no podemos comernos toda la torta aquí, porque no tenemos ese tiempo. Pero yo les animo que lean Gálatas 1, 11 a 24, el 2, del 1 al 2. Pablo relata en pocas palabras, es muy resumido, cómo fue su situación cuando él creyó. Porque él fue allá y luego volvió a Damasco. Y de Damasco él tuvo que ir a Jerusalén. Pero dice que pasaron 14 años para que él fuese a Jerusalén. Y yo decía, es bueno cuando estás estudiando la palabra tener el contexto histórico y el tiempo en que pasaron las cosas.
porque yo dije, caramba, no iban a estar confundidos estos hombres. Vamos a ver lo que pasó en Éfeso, porque Éfeso es el motivo de la clase. Los cristianos que estaban en Éfeso, que ellos conocían el bautismo de Juan, pero no habían oído ni siquiera que había Espíritu Santo. ¿Con qué se comerá eso? ¿Qué cosa será esa? ¿Será un dulce o será una comida? Ellos no sabían qué era, ¿verdad? Pero él decía que no sabían, pero es en el poder del Espíritu. Se recibe la revelación que debía salir de Jerusalén, predicando en el poder del Espíritu Santo. Hay momentos, hermanos, en la vida de nosotros que creemos que vamos a hacer algo bueno y que estamos haciendo algo bueno porque lo dice la palabra y es la voluntad de Dios, pero de repente no es el momento, la ocasión de que tú lo hagas, aunque sea algo bueno. Tengo que hablar con este hermano y decirle esto, sí, eso es bueno, pero será bueno que se lo diga justo cuando está hablando con el pastor, cuando está comiendo, cuando está... Eso se llama sabiduría. Sabiduría, ¿cuándo y cómo? Conocimiento es una cosa. Tú puedes tener, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero muy poca sabiduría, pero no la tiene porque no la ha pedido a Dios, porque Él no se la niega a nadie. Él dice que Él la da abundantemente y sin reproche. Y Él dice, Señor, dame sabiduría para, dime cómo voy a hacer para. Pero muchas veces nos dejamos ganar por el impulso de la carne, porque la carne tiene un impulso, pero el espíritu también, porque el impulso del espíritu viene de muchas maneras. Él te quema, Él te coloca la ocasión, pero tenemos que reconocer, y ahí está el discernimiento del espíritu, tener discernimiento para cada cosa, para cada ocasión. Y siempre, hermano, cuando nos encontremos un momento donde los pensamientos no paran, no hagas nada hasta que esos pensamientos no paren. Ora y calma primero tu pensamiento, cálmate primero tú antes de hacer cualquier cosa, porque de seguro algún error vas a cometer cuando hacemos todo en un momento de turbación, porque la palabra misma lo manda, que estemos calmados y hagamos todas las cosas. Y Pablo tenía mucho de esa efusividad, por eso el Señor siempre le decía, Pablo, quédate aquí, Pablo, quédate aquí, no vayas. Y como él sabía tanto y a veces quería hacer las cosas, él le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y siempre le tenía ahí un aguijón, Pablo. Él supo calmar, él supo entender, llevar, porque era el Espíritu el que guiaba a Pablo. Y que sea el Espíritu que nos guía a nosotros en todo, hermano, para cada cosa que hacemos, para cada actividad, para todo que sea Él. Muchos de nosotros, si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué sería de nosotros? Como dice la canción, ¿verdad, hermano Orbe? ¿Dónde estaría yo si no fuera por ti? Señor, ¿qué sería de mí si no fuera por ti y por este poder del Espíritu Santo que ha guiado? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería? ¿Dónde estaría yo? Porque cuando Dios te encuentra, te rescata y te busca, hermano, es porque lo que seguía de tu vida de ahí para adelante era destrucción. Porque eres tu escogido, tu sellado. Él te llamó, te alcanzó con el evangelio y antes que te cayeras ahí, pero segurito que cuando te encontró era porque ya estabas a punto de caer en el abismo. El Señor nos encuentra a tiempo, porque Él no llega tarde. El camino de la predicación necesita preparación. Necesitamos prepararnos. Si queremos que el Señor nos use, queremos trabajar para el Señor, queremos obrar, tenemos que prepararnos. No podemos creernos de que lo sabemos, porque Pablo era preparado. Sin embargo, tuvo una fase de preparación, una fase donde Dios mismo fue que lo enseñó. Porque cuando él habla de la Santa Cena, él dice, porque yo mismo recibí del Señor. A él nadie le enseñó. Él no estuvo en la mesa, en el cuadro que ustedes ven donde estaba la Santa Cena. Pablo no estaba ahí. Y Pablo ni siquiera figura en las 12 puertas de la ciudad. De la ciudad como apóstol. Dice, yo soy como un abortivo. Yo soy como el último, como un abortivo, como un aborto, decía él, yo estoy aquí. Qué maravilloso lo que Dios hizo en Pablo. Porque era un hombre de eminencia, con poder, con autoridad, que movía gente de una ciudad para otra. Y de repente viene, yo soy un abortivo. Yo soy como un abortivo, el menor de los apóstoles. Pero era tanto así, hermano, que él tenía que defender su ministerio. Porque en verdad la situación de él fue fuerte. Pablo y los viajes misioneros. Oficialmente se conocen 3 viajes misioneros. Oficialmente.
pero se incluye como un cuarto el regreso a Roma, donde él fue decapitado y fue muerto. Se incluye porque él allí también estuvo en un lugar custodiado y allí escribió cartas, estuvo con Timoteo. Él estuvo en esa fase predicando hasta su último momento. Y ustedes cuando lean las cartas de a Tito en Roma, él dice: ya estoy para ser sacrificado, he peleado la batalla. Y todavía él no estaba: ay, me van a matar, me van a quitar la cabeza, no tengo ganas ni de escribir, y ya para qué. Él estaba ahí que lo iban a matar, le iban a quitar la cabeza. Ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he caminado la fe, sigan adelante, no se paren por nada. Mira que aquí me van a matar a mí, yo quiero estar aquí hasta el final. Y le decía, porque él decía: es bueno que yo esté allá contigo, Señor, pero estoy en estrecho, porque estando aquí todavía en el cuerpo te sirvo. Muchos de nosotros viene una probita: ay, Señor, llévame. O como el hermano que iba a orar y cuando hacía así un hueco en el zapato y pasó una pena: hermano, tiene un hueco en el zapato. Ay, Señor, llévame, Señor. Con zapatos, sin zapatos te va a llevar. O por cualquier circunstancia, ¿verdad? Queremos: ay, Señor, llévame. Es que yo digo que los cristianos de ahora, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Pero somos como esos hijos que estamos criando. Yo decía a Laurita cuando ella sufrió mucho rechazo desde niña por causa del evangelio, porque el colegio que a mí me gustaba y donde yo sabía que enseñaban era católico, era de los de aquí, la carmelitana y todo. Y Laurita en todas las edades, yo la vi crecer en mi mente, con los morralitos que iban cambiando de tamaño, y ella venía: mamá, ¿qué pasó, hija? Me rechazaron. ¿Y por qué? Porque claro, había que ir todas las mañanas a la oración de la iglesia, y ella decía, en todas las edades y en todos los: no, yo no veía esto que mi mamá dice que es un niño, no. Y en todo Laura iba, y hasta que ella fue creciendo, y las amigas la veían rara, muy poco, la invitaban para esto, para el otro, y Laura creció así. Laura creció en ese sentido, pero firme. Ay, mamá, me rechazaron. Y muchos de nosotros somos cristianos y preferimos rechazar al Espíritu y no que nos rechace el mundo. Muchos de nosotros no queremos hablar de Dios delante del amigo, que dicen: ay, que no se dé cuenta que soy cristiano, que soy cristiana. Mi hermana dice: misericordia, como dice mi hermano, misericordia. No como dice mi hermana: aleluya, gloria a Dios. No, hermana, misericordia. Y entonces, muchos de nosotros, o en el trabajo: no, si yo le digo que soy cristiana, capaz me rechaza y me diga: no vas a ese empleo. O todo bien: ay, y esta mujer yo vi que es catoliquísima, que ama tanto ídolo. Cuando uno está asistiendo a alguien, si le digo que soy cristiana, capaz me dice: no, vete de aquí. Hermano, nunca haga eso. Ponga siempre al Señor en alto y dé testimonio de que usted es hijo de Dios, de quién es, a quién le pertenece, porque el que lo va a poner en alto y el que es Él. Porque si Daniel y si todos los que le sirvieron al Señor, yo pongo como ejemplo a Daniel, ¿verdad? Si él puso primero a Dios y fue el primero en los reinos, primero fue el tercero, después vino el otro rey, eso va a ser el primero, porque en el poder de Dios, en la gracia, el favor de Dios, Dios hace que tú seas el primero. Cuando honra a los que le honran, Él ama a los que me aman, y me aman los que temprano me buscan. Si tú no lo honras a Él, si tú no lo pones en primer lugar a Él, ¿cómo tú quieres que Él te ponga a ti en honra? Si tú no le das la honra a Él, y si tú no llevas su nombre, a Él no le importaba, a este hombre no le importaba testificar ante reyes, ante gobernantes, ante gente de eminencia. Ajá, ¿dónde está? ¿Quién es el que dice que me va a meter preso? Déjame que voy allá, que le tengo que predicar primero antes que me maten. Tengo que predicar. Amén. Ajá. Ah, no, mira, que te vamos a apedrear. Yo siempre me río, hermano, porque cuando lo sacaron de la puerta, creo que fue de Damasco, que lo apedrearon, lo bajaron por una cesta y le tiraron piedra y quedó todo machucado en medio de las piedras y así. Y yo digo que como Terminator, él se paró en medio de las piedras y en vez de salir huyendo de ahí, se regresó para seguir predicando. ¡Aleluya! Eso es el poder del Espíritu, hermano. Ese nos dice, ay, que le queda algo rojito, que le queda el cuero blanquito, mira, cuidado. El otro, no. Él dice, yo sé que si tengo que morir, bueno, predicando. Hermano, ¿qué
qué grande es cuando una persona está entendida de quién es y a quién le sirve y para qué está vivo. Sabemos nosotros quiénes somos, a quién le servimos y por qué estamos vivos. Entendemos nosotros eso, que estamos aquí para lograr metas de este mundo. Estamos aquí para que, ¿de quién somos? Porque Él es nuestro Salvador, pero es tu Señor. Es tu Señor. Él es mi Señor. Hago yo lo que Él dice. Estoy donde Él quiere que yo esté. Camino hacia donde quiere el Señor. Misericordia, mi hermano. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que se renueve cada mañana. Porque esto no es fácil, como decía en mi país, no es fácil. Entonces vemos que son los 3 viajes. El primer viaje junto con Bernabé, que fue el que lo fue metiendo en el mundo cristiano, ¿verdad? Vemos este primer viaje que él hizo junto con Bernabé. No les voy a decir todo este poco de lugares porque ustedes no se lo van a aprender aquí cuando salgan nada. Vamos al otro viaje. El segundo viaje, una de las cosas, pónganlo el primero. Lo que quiero hacerles ver que 47, más o menos, en los estudiosos y los historiadores dicen que el primer viaje fue 47 después de Cristo. Si el Señor murió de 33, ¿cuántos? 27 años. ¿Cuántos años? Réstale los 33 y quedan 15, 14 años, 15, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que vean el tiempo. El tiempo desde que pasó el Pentecostés, ¿verdad? Más o menos, restándole los 50 que esperaron, los 120, que eran como 2 meses, los años que habían pasado. Si uno muchas veces no se acuerda qué comió ayer, ni dónde puso o qué hizo ayer. Después de 15 años yo decía, claro, estas criaturas dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. No había medios, no había nada como para saber lo que era el Espíritu Santo. Cuando a este hombre le dijeron, ustedes fueron bautizados en el bautizo de Juan. En el bautizo de Juan, pero ni siquiera sabemos. Y en el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Mira, por ejemplo, Apolo, ele era de Alejandría. Entonces, ele conheceu a doutrina, os ensinos com bautista à distância. E ele vino a Éfeso, e esses que se converteram ali, esses 12 pessoas, e se converteram através da prédica e ensino de Apolo. Então, Éfeso aún não tinha nenhum cristiano para predicar a palavra, tá? Pablo foi ali, Barnabé e tal, e eles tiveram a oportunidade de conhecer Cristo. Sí. Y la doctrina del Espíritu Santo. Pero antes no tenía. Sí. Lo que había llegado a ellos era el bautismo de Juan, Sí, que era la enseñanza del desierto. Pero todavía ellos no conocían, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pero todos los años que pasaron y esta gente había perseverado y había caminado con lo que conocían del bautismo de Juan. Y habían sido fieles y habían permanecido con el bautismo de Juan. Y nosotros con el bautismo del Espíritu Santo, madre mía, misericordia. ¿Verdad que sí, hermano? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y esta gente había permanecido. Así que esto fue del primer viaje. En el segundo viaje, él empezó por vía terrestre y lo realizó junto a otro discípulo llamado Silas o Silvano. Salieron de Jerusalén y de allí fueron a Cesarea, luego a Ptolemaida y pasaron por Tiro, Sidón, toda el Asia Menor, y para llegar también a Siria y de allí al Asia Menor, arribando en Antioquía. Desde allí fueron a Tarso, la ciudad natal de Pablo. En ese segundo viaje, él vuelve a su casita, él vuelve a su lugar. O sea, era justo. El tercer viaje fue alrededor del año 53 a 56. Partió Pablo por la tierra desde donde Antioquía hacia Tarso, pasando por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Es una maravilla el libro de los Hechos y ver todo, los Hechos del Espíritu Santo. Y de allí, de Antioquía, y de allí fue a Éfeso, que es, lo que quiero es ubicarlo en el lugar donde está la enseñanza. De ahí fue a Éfeso, partió por el mar hacia Misia y fue a Macedonia pasando por Neápolis. Eso fue, mira, en el año. Y el cuarto viaje de la cautividad, como se dice, está todo en los Hechos 21 al 28. Y cada uno de los viajes están en los Hechos. Por eso le digo, lean el libro de los Hechos y verán los viajes de él.
Pablo fue embarcado junto a otros prisioneros rumbo a Italia, y en la escala de Sidón se le permitió visitar a unos amigos, era atendido por ellos, y después de 15 días de navegación llegaron a Mira, y allí tomaron una nave alejandrina, llegando finalmente a Creta. Estos son, vamos en forma resumida, sus viajes, lo que los historiadores van recogiendo de lo que son las misiones. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo cumplió su misión. Pablo cumplió el propósito de predicar y cumplió su llamado, y lo cumplió guiado por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces él caminaba preguntándole al Señor todas las cosas. El segundo que vemos aquí, el punto número 2, dice argumento de Pablo sobre la plenitud del Espíritu Santo. Pablo aclara la enseñanza. Discípulos solo con el bautismo de Juan y enseñados por Apolo, lo que estaba diciendo el pastor. Entonces, ellos solo conocían el bautismo de Juan, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y sabemos, hermano, que esta fue una predicación para arrepentimiento, pero era para recibir al que venía tras de él, que era el que bautizaba en el Espíritu. La forma como ellos necesitaban, y era necesario que fueran bautizados en el Espíritu y recibir el Espíritu para formar parte del cuerpo de Cristo y para ser parte de este nacimiento que necesitamos para entrar en el reino de los cielos, porque el que no nace de nuevo, ¿verdad?, no puede entrar al reino. Pero ¿por qué se le hizo fácil a estos hombres? Porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón. Muchas veces, hermano, cuando nosotros hablamos, sí, el Señor perdona todos los pecados, sí, Él los perdona y Él está dispuesto, Dios, pero usted sabe dónde está el problema. El endurecimiento del corazón del hombre hace que no venga arrepentimiento. Y en la misma vida de los cristianos, cuando hay endurecimiento en un pecado, hay engaño del pecado, que tú no ves que está malo, o que tú no ves, pero que tiene eso de malo. Una persona, cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, cuando se enamora de una mujer que no es de él o de tal, eso es algo, oye, que es bien, estás disfrutando, estás feliz porque te sientes enamorado, y en ese momento tú te sientes tan feliz, tan lleno, enamorado de la mujer o del hombre que no es tuyo, que tú no entiendes cómo algo que te hace tan feliz puede ser pecado. Por eso es que los desviados y todas estas leyes que están aprobando de la sexualidad no aprobada por el Señor, ellos dicen, ¿y qué tiene de malo? Esto es amor, esto es amor, yo me siento bien, mira, yo soy un hombre bueno, trabajo, no le hago daño a nadie, yo lo único es que, bueno, tengo esta sexualidad que no es la que dice la Biblia, pero yo no creo que por eso yo me vaya al infierno, y comienzan a sacar todas sus justicias como trapo de inmundicia, sus logros, y ellos están engañados porque creen que por eso irán al reino de los cielos, y que como Dios es amor, Dios no habla nada de ellos ahí, ¿no? Dios es amor. Pero sabemos que el enemigo está cambiando las Biblias satánicas, donde quitan todo lo que condena Dios, lo están quitando para que el hombre no sea llamado a arrepentimiento y que al pecado no se le llame pecado. Pero eso es parte, pues, de la obra del enemigo. Pero Pablo aclara la enseñanza del bautismo de Juan y le dice, mira, es necesario que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sean llenos del bautismo del Espíritu Santo para que formen parte del cuerpo de Cristo y para que puedan aprender a caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, una persona que es bautizada en el Espíritu, sí, es bautizada. Hay señales, hablan en lengua en el momento que recibe. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo y camina con el Señor de alguna de otra manera, pero piensa que eso es todo, porque hay un concepto que se llama la plenitud, caminar en la plenitud de vida del Espíritu Santo. Y caminar en la plenitud es rendir tu vida. Escúcheme esto, muchas veces oramos diciendo, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Hermano, el Señor no te puede dar más de su Espíritu. ¿Por qué? Porque su Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Y esa tercera persona, Dios la ha hecho morar en ti, mora dentro de ti.
Él no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Él no da el Espíritu por medida. La persona del Espíritu Santo, oye bien, mora completamente en ti. No te sientas incompleto. Dice la palabra de Dios que estamos completos en Él. No te sientas incompleto. La plenitud de su persona, Él la hizo morar en nosotros. No diga, dame más de ti, yo quiero más de ti. Y podemos venir aquí a orar y oramos mal. Decía, Señor, yo quiero más de ti. Pero el Señor dice, hijo, pero yo soy el que quiere más de ti. Y la plenitud del Espíritu no se trata que el Señor te dé más de Él, sino que tú le permitas que Él tome más de ti. Que tú le des a Él más de ti. Es lo que le está esperando. Porque ya Él lo dio todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por medio de su Espíritu Santo. Dice que su persona completa habita en nosotros. Pero nosotros somos como esas personas que son ignorantes. De repente es alguien que vive en una tribu, que está pasando hambre y que lo único que quiere es que le den un pan. Y viene un hombre que está bien versado, que está bien empoderado y le regala un anillo de diamante. Entonces el hombre lo ve y dice, lo tira ahí. Yo lo que tengo es hambre, dame pan. Dame pan. Entonces el Señor a nosotros nos ha dado un anillo, pero nosotros queremos comer algarroba, queremos comer pan, queremos, Señor, dame más de ti. No, Señor, ayúdame a rendirme más, ayúdame a entregarme más a ti, a rendirme más, a buscarte más a ti, porque tú estás allí para mí. Y el Señor está para allí, para nosotros en todo, hermano. Está en todo. Está para, nos ungió, nos selló, está para acompañarnos, para consolarnos y aún para decirnos las cosas que habrán de venir. No para revelarnos nada distinto a lo que está en la palabra. Pero Él nos guía a nosotros lo que ha de venir. Cuando guiaba a Pablo, no vayas allá porque allá te van a encarcelar. Mira, cuando vayas allá te van a apedrear. Y allá, Señor, ¿qué más? ¿Y para dónde vas, Pablo? Allá donde tú me dijiste que me iban a apedrear. Allá donde tú dijiste, voy. Es maravilloso lo que podemos aprender de la vida de Pablo. Pablo es de esa doctrina apostólica, de esa doctrina que nosotros seguimos para caminar en el tiempo del Señor. No sé qué tiempo tienen ustedes caminando con el Señor, no importa que sea 1 año, 3, 10, 100, pero si caminas en el conocimiento y en el poder del Espíritu, tú vas a llegar como Pablo al blanco del supremo llamamiento, al final del supremo llamamiento, y perseveraremos hasta el fin y lograremos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque Dios ha depositado en nosotros esta salvación tan grande. La fuente de la enseñanza de Pablo, la Escritura como revelación del Espíritu Santo. La fuente de la enseñanza de Pablo acerca del Espíritu Santo, aparte que el Señor le hablaba, le revelaba, lo llevó al tercer cielo, 1 Corintios 12, cuando él dice, conozco un hombre, él no quería ni siquiera decir, y hay gente que tiene medio un sueñito, mira, el Señor a mí me da muchas revelaciones, mira, el Señor me habló, y hay gente que cuando manifiesta las cosas que Dios le da, lo hace como muchos con una intención en su corazón de empoderarse sobre otros. Un hombre que tiene mucha revelación, Dios le habla, y este hombre escribió con timidez y dijo, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, pero que fue al tercer cielo y le fue dado cosas que no puede ni siquiera escribir, que no hay palabras, ¿verdad? Y a ese hombre lo conozco, pero a mí me conoceré mis debilidades. Yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de todas las debilidades, pero de ese hombre no me gloriaré. Él no se gloriaba, sino de sus debilidades. Y decía, la Escritura como revelación, la persona del Espíritu estaba en el Antiguo Testamento de manera subjetiva. El Espíritu Santo sabe que venía sobre reyes, sobre profetas, sobre hombres, venía sobre ellos en el momento para cumplir una misión. Es lo que le digo, que a pesar que el Espíritu Santo mora en nosotros y con nosotros, porque nosotros podemos sentir su compañía, Él también puede venir sobre nosotros cuando tenemos una misión especial, que vamos a hacer algo. Usted siente y digo, algo está, por ejemplo, que tú te sientes en debilidad, que no puedes, Señor, ayúdame. Y cuando tú vas a hacer eso, tú sientes que algo viene sobre ti. Y te ayuda, hermano, y te ayuda. Entonces, la palabra lo enseña en nosotros y vino sobre ellos el
rodea a nosotros. Así que tenemos bastante motivo para alegrarnos, para gozarnos y para apropiarnos de esta verdad, para seguir hasta el fin perseverando. Y no pensar, siempre pensar, Señor, tú eres ese tesoro escondido y yo pensando en un pan duro porque tengo hambre. Yo quiero pensar en los tesoros que tú tienes para mí y no siempre pensar caminando como cuando nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y podemos caminar en abundancia de vida. El Señor nos enseña a caminar en abundancia de vida. Y Pablo decía, yo he aprendido, mira, ahí en Romanos 8, cuando él habla, dice, yo he aprendido, mira, andar de todas las maneras, teniendo, no teniendo, caminando. Si yo tengo, mira, que mi ofrenda, yo hago mis carpas aquí, yo tengo que compartir con los demás. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 4, por ahí, el último capítulo, él decía que no estoy ocioso, hermano, no anden ociosos, trabajen haciendo lo que es bueno con sus manos para que tengan que compartir porque padece necesidad. Porque si todos piensan que en la iglesia van a compartir los demás conmigo lo que tienen necesidad, entonces nadie va a tener para compartir con los que tienen necesidad porque todos están necesitando. La palabra habla que seamos fructíferos en nuestra finanza, que seamos fructíferos porque Dios, tú quieres que Dios te dé la riqueza y vengan de arriba, pero la palabra dice que Él te da el poder para hacerlas. Él es el que te da el poder para hacerlas. Mucha gente dice que ora, aunque Dios lo ha hecho, que si le vino un cheque, que si apareció en la cuenta. Nosotros lo vivimos, hermano. Nosotros cuando el dinero valía, en nuestra cuenta aparecieron 20 millones de bolívares. Ya ese nombre de esa moneda cambió tanto que si yo voy ahorita para allá yo me pierdo, yo no sé cómo va la cosa. Pero apareció y mi esposo fue con la gerente del banco y se lo dijo. Mira, pero nosotros estábamos orando porque el Señor nos hiciera un milagro financiero. Señor, necesitamos una situación tal y tú eres nuestro proveedor. Y él fue a la gerente, mira, esos 20 millones no son míos. Yo no quiero, dice Celso, que me vayan a meter preso, que vayan porque yo haga una... Y la gerente fue para el servidor, fue para todas partes. Mira, Celso, tú puedes decir que ese no es tuyo, pero ese dinero es tuyo. ¡Gloria a Dios! Celso llegó allá y yo, bueno, pásame la mitad, pues. Celso, vamos a hacer una cosa. Si tú no la quieres, pásamelo a mi cuenta es 04. Si tú no lo quieres, me dice. Pero Dios obra, hermano, de muchas maneras. A veces creemos que Dios nos va a responder de una manera, pero Él nos enseña de otra. El camino del Señor es para no aburrirse nunca. ¿Por qué? Porque es que te toca hablar, Señor, y ahora que es más bien emocionante, que irás a hacer tú hoy conmigo. Y el Señor dice, ¿qué irás a hacer tú hoy conmigo, Señor? Y yo digo, Señor, ¿y yo qué voy a hacer contigo? ¿Y yo qué voy a hacer contigo? ¿Y tú qué vas a hacer conmigo? Vamos a hacer algo, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer la obra juntos. La persona del entonces, la escritura como revelación, ya él conocía que el Espíritu Santo, el Espíritu dice, el Espíritu de sabiduría, los hermanos, los que trabajaban en el templo, los que trabajaban en los levitas, sobre ellos cuando iban a hacer la obra de alfarería, de hierro para el templo, que si las copas, el Señor dijo, ya yo preparé hombres y les di un espíritu de sabiduría a los artesanos. Él venía el espíritu para que hicieran eso. Y nosotros creemos muchas veces que hacemos todo bien, que nosotros hacemos. Pero el Señor pone en nosotros espíritu de sabiduría, de gracia, de favor, para obrar a favor de su reino y de lo que Él va a hacer entre nosotros y a través de nosotros. Así que él conocía en el Antiguo Testamento que Dios obraba así. También en el Pentecostés, que lo tenía como fuente, cuando el Espíritu vino del Pentecostés. Así que Pablo enseña a los efesios del Espíritu Santo. Ora, y una vez que el Espíritu Santo, lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, escucha, una vez que él oró por que estos hombres recibieran el Espíritu Santo, sus corazones ya estaban preparados porque ellos ya habían tenido el arrepentimiento con el bautismo de Juan y ya ellos estaban listos para recibir al Señor Jesucristo por la fe y el bautismo del Espíritu. Así que cuando llegó, las manifestaciones no se hicieron esperar, los milagros en Éfeso y la iglesia que tenía 12 hombres que andaban por ahí, que no sabían si existía el Espíritu Santo, empezó a crecer la obra en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Y entonces, hermano, para que crezca en el poder del Espíritu Santo, no pida más, porque el Señor no se divide y Él no vino y te dio un poquito de Él y mañana te va a dar otro poquito de Él, porque Él dice que si un padre siendo malo
malo le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no le va a dar el Espíritu a los que se lo pidan? Entonces, hermano, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Pero no, Señor, bueno, te voy a dar un piecito mío y después te doy una manito. No. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Pero el Señor sí se puede quejar que Él no nos tiene a nosotros por completo. Él sí se puede quejar de eso de nosotros. Entonces, profundicemos sobre la plenitud. Es una experiencia del creyente. Mira, hermano, hay una creencia que yo lo he visto, y el pastor que creo que podría estar de acuerdo conmigo, pueda que no. Pero yo he visto eso también, que durante la vida, gente que en la congregación tú los ves, hablan en lengua, gritan, saltan, pero hermano, basta que lleguen a su casa para que eso sea un león, un ogro. Eso no es plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es una vida de entrega total al Señor en todos los ámbitos. Eso es la plenitud. La plenitud es una vida rendida a Dios y a sus propósitos. Y es una vida que tiene una trayectoria larga de vida. Nosotros necesitamos caminar en el gozo. El gozo es un disfrute para nosotros. De su espíritu caminamos en el gozo, caminamos en la obra. Pero la plenitud es una obra. El bautismo vino a ti una vez y te injertó al cuerpo de Cristo. Pero te toca a ti ahora caminar en esa unción, en una plenitud de vida, en una llenura. Por eso es que es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién se lo están diciendo? A nosotros. A nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando. Si ustedes leen Efesios 5, 18 y 19, hablando entre ustedes, con cántico. Hermana, ¿lo puede leer? Sim, já estava. Sí, léelo allí. Não os embriagueis com el vino, em lo qual há dissolução. Antes bem, sede llenos del Espírito, hablando entre vosotros, nosotros, que é a igreja, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e alabando ao Senhor em vossos corações. Amém. Amém. Mira, deixa eu só compartilhar. Como é importante a comunhão entre os irmãos. É através de nossa comunhão que somos o corpo de Cristo, que vamos ser llenados por el Espírito de Deus, cantando entre nós outros, hablando de Deus, alabando, adorando. Só assim vamos sentir-nos de sua presença. Nós não podemos caminhar solos, irmãos. Necessitamos uno del outro. Somos parte do corpo de Deus. Ele é a cabeça, nós outros somos os membros. Nós outros solos não somos nada, mas com Ele somos o corpo de Cristo. Não, mira, o Padre Nosso diz: Padre Nuestro, pão nuestro, é tudo nuestro, não é meu, nem de Laura, nem do pastor. Somos nós outros unidos, unânimes, com um único propósito, que vamos fazer algo em este mundo. Amén. Amém. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la plenitud de Dios, que lo llena todo en todo, es el cuerpo de Cristo. Si usted lee en Efesios 4 y lee en 1 Corintios 12, 13, 14, dice que si no es por el amor, ninguno de esos dones tiene ningún sentido. Y que la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo de Cristo, en la congregación. Y muchos tienen en poco el congregarse. Y es en la congregación de los santos, en el cuerpo de Cristo, que se manifiesta la plenitud de Dios. Porque uno es mano, uno es pie, uno profetiza, otro dirige, otro hace esto. Y todos somos edificados y todos somos llenados en los unos de los otros. Porque Dios así lo ha dispuesto. Que seamos llenos de toda su plenitud en el cuerpo de Cristo. Y caminando y andando en Él y en nuestros corazones y alabando. Esa es la plenitud de Dios. Entonces es una experiencia del creyente, quiero leerlo, es una experiencia del creyente en la que el Espíritu Santo llena y satisface su vida y le ayuda a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La plenitud del Espíritu Santo no es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino de permitir que el Espíritu tome más de nosotros. La plenitud del Espíritu Santo se recibe por fe en Jesucristo
y se manifiesta en los frutos del Espíritu, en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, hermano, la humildad, el dominio propio. Expresa en alabanzas a Dios, en oración, predicación de la palabra. Entonces, esto es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, que se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que une esto que es la vida de nosotros con el Espíritu? El amor. El amor. Y gloria a Dios que el pastor lo tocó en la predicación de anoche. El amor, hermano. Si el amor no está, esas coyunturas no se van a mover, no se van a unir. Si yo a mi hermano lo veo y le hago así, o yo por lo menos elijo, yo soy amigo de este no, este no me gusta por esto y por esto, y dentro de la misma iglesia yo empiezo a rechazar a mis hermanos porque tienen este defecto, porque no me gusta esto, no me gusta el otro. Hermano, no es así como dice la palabra. Dice que nos sobrellevemos unos con otros, que vayamos unos con otros. Mira, el amor es que cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque lo que ya Dios trabajó en ti, pues aún lo está trabajando en el otro. Porque siempre les he dicho, hermano, que todos no vamos en el mismo camino. En el camino todos no van en los mismos kilómetros. Porque el que llegó ahorita aquí de repente va por aquí. El pastor Celso, que de repente llegó hace más de 10 años, 15, él irá un poquito más allá en la madurez. Entonces, la plenitud de vida del Espíritu Santo está relacionado intrínsecamente, unido con la madurez espiritual. Una persona que camina en la plenitud del Espíritu es un cristiano maduro, que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un cristiano que sabe discernir lo que es de Dios, lo que es del diablo, lo que es mío, y habla consigo mismo. Pensarían que David era loco. Alma mía, alaba a Jehová. Aún he de alabarle, alma mía. Y David, ¿tú estás loco? No, yo estoy hablando con mi alma. ¿Sí que entiendes? O si tú estás haciendo una dieta, sujétate azúcar, tú no vas a comer. Y entonces tú sujeta ese cuerpo, voy a hacer una dieta. Sujétate el cuerpo, no vas a comer cochino, come pescado. Entonces aparece el gobierno pues, del Espíritu, el gobierno del Espíritu, le gobierna el alma, le habla el alma, y el alma le habla a la carne. La carne es la última que está en el escalafón y se tiene que sujetar. Pero cuando la pirámide se voltea, y es la carne que le diga, que comienza a generar esas emociones, y el espíritu queda pisadito tristingo allá. Y Señor, ayúdame, pero es que tú no me dejas, me tienes pisado con esa gordura. Tú me tienes pisado con esa gordura. Ayuda. El Señor me está hablando. Dijeran en mi pueblo, habla Jehová. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo, en conclusión, la forma de relacionarse con los creyentes del Espíritu Santo, según su obra y propósito. Esto es algo muy bonito, ¿no? Porque la forma como Él se relaciona con nosotros, según la obra y propósito, está en su palabra, hermano. Está en su palabra. Juan 14, 23, 1 Corintios 3, 16, Juan 14, 17. Yo amo Juan. Yo recuerdo no sé cuántas veces. Yo no sé cómo me casé con un hombre que llamaba Juan. Yo no sé cuántas veces leí el libro de Juan. O sea, Juan 14, 23, 1 Corintios, Mateo. Esas son unas poquitas, donde que habla que Él está en nosotros, con nosotros, y también viene sobre nosotros. Seguimos para ya culminar 12:30. Las diferentes formas, ya está en la conclusión, ya para concluir, las diferentes formas en que el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente. Ahí están las citas. Lo regenera, habita dentro de nosotros, nos sella, nos llena, nos bautiza, nos unge. No hay tiempo de leer las citas, pero si las quieren se las podemos dar. Continúa que ya tenemos tiempo. Enseña, les revela la verdad de Dios y le ayuda a comprender e interpretar la Biblia, hermano. El Señor nos enseña a interpretar su palabra, nos guía, intercede por nosotros,
nos otorga dones espirituales. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos consuela, nos ayuda a testificar, nos recuerda las cosas que a nosotros se nos han olvidado, nos hará saber las cosas nos hace saber las cosas que han de venir, hermano, también. Yo estaba viendo y yo digo, nos hace saber las cosas que han de venir. Él nos guía en todo, hermano, de verdad que estamos completos en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, le damos gracias a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Hay una diferencia que ya la habíamos visto, ¿no? Rápidamente, las diferencias que entre el bautismo y ser lleno. Que el bautismo ocurre sin intervención humana. Sin embargo, el ser lleno, la Biblia nos exhorta a nosotros a actuar para ser lleno, a caminar en la vida. El bautismo que ocurrió cuando tú fuiste lleno, esto ocurre todas las veces que tú caminas en tu vida. Venimos al disfrute de esta bendición cuando nos convertimos. Puede ocurrir posterior a la salvación todas las veces que queráis. Y el resultado de que formamos parte de su cuerpo es en el bautizo, cuando somos bautizados. Y el resultado es que venimos a ser controlados, yo no usaría esa palabra, pero que venimos a ser influenciados porque Él trabaja con nuestra voluntad. Somos cooperadores con Él. El que quiere controlarnos siempre es el enemigo y que perdamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos influencia y espera que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Pero esa palabra no la usaría yo. Y se nos da el poder y la capacidad para su servicio a través de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando tú te enfrías, que tú andas desanimado, tú no quieres que el pastor te llame a hacer nada en la hora, porque tú no te sientes pleno, no estás caminando en la plenitud. Pero cuando tú estás caminando en la plenitud, orando y el Señor te da una palabra y tú anotas un bosquejo, tú dices, ojalá que el pastor me diga para que lleve la palabra, porque el Señor me dio una palabra. Es la plenitud, ¿verdad? Preparé una canción, ojalá que el pastor me diga, gloria a Dios. Entonces, hay una alabanza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios porque nos enseñó hoy. Y vamos a cantar esa alabanza, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor que anhelamos conocerlos cada día más y caminar en su mano. Gloria a Dios. Cierra tus ojos allí, hermano, donde estás, y dale más de ti a Él. Él está allí contigo, pero dale tú a Él más de tu alabanza. Dale tú más a Él de tu mente, de tu adoración, de tu tiempo. Solo se trata de eso, de que seas tú el que le des, porque ya Él dio todo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Te anhelamos.